Toda la honra, todo el honor y toda la gloria sea para ti, Dios vivo, Melquisedec, Cristo Lisbeth. Aleluya. Alabanzas, ya que con nuestro espíritu, la mente y con nuestro cuerpo que son de Dios, nosotros sus hijos les manifestamos nuestro agradecimiento. Gracias a esa segunda venida de Cristo Lisbeth, que es el Cordero sin mancha, hoy sabemos que hemos sido comprados con un precio de sangre muy alto, siendo rescatados de la pasada manera de vivir. Debido a eso, hoy en esta segunda venida, dedicamos nuestro espíritu y nuestro cuerpo para honrar y agradar al Dios que vive para siempre. Saludos a tus hijos Jimmy Devin, comprados con precio de sangre, así como a tu ejército de fieles y justos en todas las naciones. Es incuestionable, solo nuestra Madre Cristo Lisbeth, la plenitud de la deidad personificada, ha sacado a luz lo que había estado oculto y que nadie había podido explicar. Por eso hoy su sangre viva nos hace andar en su luz y disfrutar del cumplimiento de su promesa, la vida eterna. Se profetizó que para el tiempo del Cristo del siglo I se hablaría solo en parábolas para que su generación no entendiera ni fuera sanada, no tuviera inmortalidad. Hay registros bíblicos donde Dios Melquisedec Lisbeth usó las parábolas con ese pueblo rebelde y maligno. Entonces, claro está que en su tiempo Cristo habló todas las cosas en parábolas, ya que les quitó el reino. Explicado en otras palabras, Dios Melquisedec les quitó a su esposa amada, ya que ella era el reino de Dios, y ese privilegio le fue dada a otra generación que sí la aceptaría y la amaría. Por lo tanto, se someterían a su evangelio eterno. Esa generación de primicias somos nosotros, sus santos ángeles, en el siglo XXI. Explicado todo lo anterior, ¿por qué a esa generación se le quitó el reino de Dios? Por despreciar, por no creer y por asesinar a la esposa de Dios que moraba en el cuerpo físico de María Magdalena. Cristo durante su ministerio en Palestina no les ocultó nada, ya que haciendo eso quedaría constancia de que se les advirtió, ya que Dios Melquisedec Lisbeth son justos y anuncian primero lo que le viene al hombre. Leamos. Miren cómo se cumplió todo. Yo les anuncié con Cristo María, y ahora voy a anunciar cosas nuevas con Cristo Lisbeth. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Cristo María lo profetizó. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto o en secreto. Obviamente, si no ocultó nada, toda esa generación se dio cuenta que ella era la esposa de Dios, el único camino para su salvación en aquel entonces. Es importante señalar que Cristo profetizó que vendría un tiempo donde todo saldría a la luz. Leamos esta profecía. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Con la sabiduría de Cristo Lisbeth nos preguntamos, si Jesús el Cristo les predicó todo en parábolas, ¿por qué les dijo que lo escondido saldría a la luz? ¿Qué trató de decirles con esas palabras? ¿Acaso quedó algo oculto? Conociendo a Dios Melquisedec Lisbeth, ellos sabían que la maquinación humana, figura del hermano mayor, manifestada en esa generación de perversos hombres, tratarían de ocultar todo respecto a la esposa de Dios, el Cristo en su primera venida. Solo Cristo Lisbeth ha comprobado que los falsos escribas le añadieron y le quitaron a la Biblia para esconder todo respecto a la esposa de Dios y a su misión como Jesucristo. Y realmente lograron ocultar esa verdad por un tiempo, hasta que llegara la segunda venida de Cristo, que como se ha dicho anteriormente, vendría sin misticismos,
donde un ángel, un profeta en el cuerpo de una mujer, con el título de Cristo, ungida, o Jesús, Salvadora, abriría los sellos del libro, que no es otra cosa más que tener la mente de Dios para explicar los misterios escondidos en las figuras de la Biblia, y que jamás la sabiduría humana había podido hacer, para luego juzgar con justicia y equidad todas las cosas. Una de esas cosas es poder sacar a la luz la verdad del asesinato que sufrió Cristo María en su primera aparición pública, hace más de 2000 años. Hoy veremos el tercer escrito del tema Evidencias que la muerte de Cristo fue un asesinato y no un sacrificio, con más evidencias irrefutables que lo demuestran. Este expediente había estado botado en los archivos de la historia y se había tomado como un caso cerrado, ya que entendíamos que esa muerte era un sacrificio por amor a su pueblo y no un asesinato por envidia de sus enemigos. Pero esa gaveta polvosa y olvidada por la religión ha sido alumbrada por la luz y la verdad, Cristo Lisbeth, y por fin ella ha retomado el caso para sacar toda la verdad oculta. Ella, como la esposa de Dios Melquisedec, es la luz y la verdad que nos guiaría en ese enredijo de mentiras. Ella es la luz en la oscuridad que brilla para los hombres rectos. Por eso la profecía se cumple en Cristo Lisbeth. Ella es lo bueno, no lo malo. Ella es la luz, no las tinieblas. Ella es lo dulce, no lo amargo, delante de Dios Padre Melquisedec. Claramente Dios Melquisedec ha delegado una autoridad irrefutable en su esposa, ya que solo en ella Dios Padre Melquisedec tiene complacencia, y lo profetizó. Yo el Señor Melquisedec te llamé, Cristo Lisbeth, y te tomé por la mano como esposa, para que seas instrumento de salvación, de inmortalidad. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi pacto con el pueblo, tus primicias, luz a las naciones, a los jafeitas. Por eso Pablo escribió para este tiempo, donde estaría presente la primera persona inmortal en la historia humana, la esposa de Dios, el Cristo contemporáneo, Lisbeth, en los cuales el Dios de este siglo, la sabiduría humana, cegó el entendimiento de los incrédulos, las vírgenes insensatas, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la esposa de Dios, Cristo Lisbeth, la cual es la imagen de Dios. En otra versión se lee así: para que no vean la brillante luz, Cristo Lisbeth, del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Naciones, pueblos, tribus, lenguas. Cristo Lisbeth es el Dios vivo, por lo tanto, a Jesús, Cristo Lisbeth, la mediadora del nuevo pacto, el orden de Melquisedec Lisbeth, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, figura de Cristo María. Mirad que no desechéis a la que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a la que los amonestaba en la tierra, Cristo María en su primera venida, mucho menos nosotros, las primicias, si desecháremos a la que nos amonesta desde los cielos, Cristo Lisbeth en su segunda venida. Solo Cristo Lisbeth, la esposa de Dios, es la voz autorizada para determinar el rumbo correcto de las cosas del reino que no puede ser removido, inconmovible. Ahora, el reino de Cristo María fue movido y dado a otra generación, por lo tanto, se dijo proféticamente: la voz, Cristo María, de la cual conmovió entonces la tierra, destruyó esa generación, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, segunda venida, y conmoveré no solamente la tierra, la mente carnal, sino también el cielo, la mente espiritual. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, Cristo María, como las cosas hechas, cosas creadas, para que queden las inconmovibles, las que no pueden moverse.
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, Cristo Lisbeth, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En su época, Jesús de Nazaret conmovió, hizo temblar la tierra de su generación, o sea, confrontó la mente carnal con sus enseñanzas que para ellos eran difíciles de entender por su estado natural, animal. No eran espirituales para poder llevar a cabo las enseñanzas que los llevarían a darles vida eterna. Fue una época brutal y asesina, por eso la mataron, porque así estaba profetizado. Pero una vez más, Dios Melquisedec Lisbeth le dieron otra oportunidad a la generación humana y Dios se vistió de carne y de sangre para morar en medio de su pueblo. Así que al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que quede lo que no puede moverse. En otras palabras, Cristo María fue creada, concebida para una misión, salvar a su pueblo. No fue aceptada, la asesinaron, por lo tanto, esa creación que es figura del reino de Dios fue quitada. Esa vasija se destruyó, murió, se echó a perder. Cristo María dijo que ese reino sería quitado para dárselo a otra gente, a otra generación de primicias que darían frutos para vida eterna. Ese reino, Cristo María, fue removido para que diera lugar a las cosas que permanecen, que no pueden moverse. Y ese es el reino del Dios fuerte que es eterno, que permanecerá ya que representa al Cristo inmortal, el Cristo del siglo XXI. Ese reino es inconmovible porque Cristo Lisbeth ya es inmortal. Esa es la garantía que su reino no puede moverse o ser removido, como pasó con Cristo María, que su reino fue movido porque la asesinaron y ella dejó de ser. Así que tenemos más evidencias que demuestran que Cristo María fue asesinada injustamente, igual que sus seguidores, sus hijos. Para el caso, hoy trataremos a Pablo, que al oírlo hablar de su maestra, los mismos judíos alborotaron a sus compatriotas de Jerusalén para matarlo. En esta ocasión fue salvado por las tropas romanas. Luego de eso, presentó defensa ante el gobernador Félix, ante Festo y ante el rey Agripa. Según narran fuentes extrabíblicas, Pablo, en el ocaso de su ministerio, fue decapitado por Nerón. Veamos, demos un vistazo de quiénes eran estos gobernantes o reyes que tuvieron la osadía de juzgar a los hijos de Cristo María, en este caso a Pablo. El gobernador Félix fue un procurador romano de Palestina desde el 52 después de Cristo María. Se casó 3 veces y se emparentó con la familia de Herodes por la unión ilícita con la hermosa Drusila, hermana de Agripa II. Drusila era la hija menor de Herodes Agripa I y hermana de Agripa II, y de Berenice, poseedora de una gran belleza. Debido a eso sufrió mucho por la opresión de Berenice, su hermana. Su hermano la dio en matrimonio a Cisos de Emesa. Este Félix, ayudado por un mago judío, Átomo de Chipre, la convenció que abandonara a Cisos y se casara con él. Esto era una violación a la ley judía, por lo cual Pablo habló en su momento. Este gobernador dejó preso a Pablo. Porcio Festo, procurador de Palestina, sucesor de Félix, interrogó varias veces a Pablo. Herodes Agripa II era el otro hijo menor de Herodes Agripa I, acompañado con su hermana Berenice, con quien vivía indecentemente. Este Agripa II fue el que escuchó la defensa de Pablo ante Festo en Cesarea. Con la muerte de este descendiente de Herodes el Grande, se extinguió la ramificación judía de la indecente y pervertida dinastía herodiana. Nerón fue el 5º emperador de Roma. Su madre Agripina se casó con el emperador Claudio, al que convenció para que adoptara a Nerón como su hijo. Luego murió Claudio, muy probablemente envenenado por su mujer Agripina,
y Nerón, César, ascendió al poder a los 17 años. César era un sobrenombre o seudónimo original de la familia Juliana de Roma. Luego que fue honrado en Julio César, se hizo un nombre usual de los miembros de su familia que subían al trono. El último de estos fue Nerón. Este Nerón es el César a quien Pablo se refiere en sus comparecencias. Nerón, cansado de la protección de su madre y animado por su amante Popea, mandó a que la asesinaran para luego llevar una vida desenfrenada, dando inicio al monstruo que conoce la historia. Este perverso hombre incendió a Roma, acto que le dio fama, pero culpó a los hijos de Cristo María por este hecho. Solo para que tengamos una idea de lo perverso que era Nerón, en su reinado, el historiador Tácito nos deja una reseña donde detalla que éste inicia una salvaje persecución con los primeros cristianos, los que eran envueltos en pieles de animales y luego arrojados a los perros. Otros servían de diversión para las fieras en el anfiteatro. Muchos eran crucificados. Su perversidad fue tal que a muchos los empapó con materiales inflamables para luego ponerlos como antorchas humanas y que éstos alumbraran sus jardines. En el tiempo de Cristo María se mencionan a Augusto César y a Tiberio César. El libro de los Hechos menciona a Claudio César. Así que estos gobernadores, César, eran hombres sanguinarios en el siglo I. Continuando con la vida de Pablo, antes que fuese alumbrado por Cristo María, los dirigentes judíos en Jerusalén lo respetaban mucho, ya que era un infatigable defensor de sus costumbres y tradiciones y quiso matar a los discípulos judíos por predicar y hablar del Cristo, esto debido a que fue persuadido por el sumo sacerdote. Pablo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, Cristo María, vino al sumo sacerdote. Pablo inicialmente fue un instrumento de los perversos jerarcas judíos para perseguir a los hijos de Cristo María. Tomando una breve cronología ministerial de Pablo, después que fue alumbrado por el Cristo del siglo I, luego de predicar tuvo que ser sacado de la ciudad para no morir. Una vez que Pablo comenzó a enseñar el Evangelio de Cristo María, fue perseguido ferozmente. Pero, ¿qué fue lo que les predicó Pablo para que los judíos se llenaran de odio contra él? Leamos Hechos 9, 20 y 21. Luego Pablo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es la esposa de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y decían, ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús, Cristo María? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Verso 23 al 25. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de la salida de la ciudad para matarlo, pero los creyentes lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Así escapó. Pablo volvió a predicar y resurgió la oposición de los judíos, ya que no creían en él. Es importante mencionar los 3 viajes misioneros de Pablo, en los cuales sufrió encarcelamientos, todo por predicar a Cristo María. Cuando se oponían con violencia a los judíos, Pablo enseñaba a los gentiles que le rogaban que se quedaran con ellos. Veamos esta cronología de muerte que tuvo Pablo una vez que fue alumbrado por Cristo María, ya que lo quisieron callar igual que a su maestra. Pablo quiso identificarse con los judíos de Jerusalén, pero se escandalizaron por las enseñanzas sobre Cristo María, así que lo sentenciaron a muerte. Pablo, antes de ser alumbrado por Cristo, nos hace ver la perversa intención del sumo sacerdote, dándole cartas para arrestar a los hijos espirituales de Cristo María y encarcelarlos. En estos pasajes Pablo narra cómo fue su nacimiento en el Espíritu. Leamos lo que pasó.
y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, a Pablo, porque no conviene que viva. Otra versión se lee así: hasta este punto lo escucharon, pero entonces comenzaron a gritar: ese hombre no debe vivir, bórralo de este mundo. No es raro que a Cristo María la quisieran borrar también de este mundo, ya que esa perversa generación no quería saber nada de Dios Padre ni de Dios Madre. No quisieron escuchar el sonido de la trompeta que ella misma personificaba. Leamos. Así dice Melquisedec Lisbeth: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, Cristo María, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Otra versión dice: no queremos seguirlo. Puse también sobre vosotros atalayas, centinelas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta, Cristo María. Y dijeron ellos: no escucharemos. Otra versión dice: no queremos hacer eso. Al contrario, hicieron guerra contra ella, a pesar de que era la guiadora de su pueblo, su profeta. Hubo una sentencia al no creer en ese profeta. Obedézcanla en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso de ese profeta será eliminado, cortado del pueblo. Y eso fue exactamente lo que pasó con ellos. No oyeron, ninguno pudo obtener la vida eterna, todos se fueron al sepulcro. Como ya se ha dicho antes, Cristo no salvó a ningún ser humano en aquel tiempo, ya que no resucitó. Ese papel lo llevaría a cabo el Cristo contemporáneo, pero sería una resurrección en la mente, con el requisito de que debemos creer y obedecerle en todo, obviamente creyendo a su poderoso mensaje. En otras palabras, esas almas que no oyeron fueron desarraigadas. Estas personas se taparon los oídos cuando oyeron hablar a Cristo María o a cualquiera de sus hijos. Veamos estos ejemplos. 1. Cuando Cristo estaba en el interrogatorio ante el concilio, el sumo sacerdote no creyó en sus palabras, cerró sus oídos, oían pesadamente. Entonces el sumo sacerdote Caifás se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: las palabras de esta mujer son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas, decir que es la esposa de Dios. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y la golpearon. Otros le pegaron en la boca, diciéndole: tú eres el Mesías, la enviada de Dios, adivina quién te pegó. Cristo María fue sentenciada a muerte siendo inocente. Esa generación tapó sus oídos, por eso los principales sacerdotes y los ancianos la acusaron sin cesar, mas Cristo no se defendió. Estando ya crucificada, estos malvados hombres que habían logrado llevarla a la sentencia de muerte, aún así murmuraban en contra de la esposa de Dios, diciendo: de esta manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndola, burlándose, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, a sí misma no se puede salvar. Si es reina de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en ella. Número 2. Cuando Esteban habló de Cristo a los sacerdotes, estos se taparon los oídos. 3. Pablo, al predicar de Cristo María, luego fue apedreado y fue dado por muerto. Como siempre, los judíos que no creían incitaron a los demás judíos a contradecir y a insultar a Pablo, ya que no aceptaban la predicación de su maestra. Por eso, cuando Pablo llega a Roma, luego del naufragio, convocó a los principales de los judíos para explicarles que no había ninguna causa de muerte contra él, razón por la que lo querían soltar, ya que venía preso desde Jerusalén. Pero como siempre, los judíos se opusieron, por lo que se vio obligado en apelar a César. Luego de esto, Pablo les recordó esta profecía: ve a este pueblo y diles: de oídos oiréis y no entenderéis,
y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón, mente, de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Debido a lo extenso de este tema, hoy se ha tocado parte de la cronología de muerte contra Pablo que se respiró en el siglo I por predicar a Cristo María. Sin lugar a dudas, la misma historia de Cristo ha estado plagada de engaño desde los tiempos y edades, donde se le ha dado vida a una mentira que ha destruido a la humanidad. La religión ha formado imperios con la muerte y la falsa resurrección de un Mesías o Redentor que jamás vendrá por su pueblo con el mismo cuerpo. Fue una generación habituada al mal, como se profetizó. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Amada Madre, nuestro Dios fuerte, la Maestra Cristo Lisbeth, se ha cumplido el tiempo de la profecía donde y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Melquisedec Lisbeth, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por las sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Melquisedec Lisbeth. Tus hijos de luz, Luis Marisela, Germán Delia y Enán Andrade, llegó el tiempo que todo ojo te verá, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Tu hijo eternamente agradecido, Héctor de Melquisedec Lisbeth.